Concédeme, Señor, ser camino, por el que Dios pueda andar, en el que Jesús pueda crecer, en el que el Señor pueda reinar. Concédeme ser camino, donde los hombres encuentren a Jesús, donde mis amigos descubran la alegría, donde todo sea paz y esperanza. Concédeme ser camino, para que Dios pueda nacer, para que Dios pueda amar, para que Dios pueda hacerse hombre. Concédeme ser camino. Hoy es jueves 13 de agosto. Recordamos a los mártires santos Ponciano e Hipólito y meditamos en la liturgia de la palabra de hoy el Evangelio que corresponde a San Mateo capítulo 18, versículo 21 al capítulo 19, versículo 1. Acercándose Pedro a Jesús le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el señor de aquel criado y lo dejó marchar perdonándole la deuda. Pero al salir el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a meditar hoy sobre el perdón. Jesús nos ha dicho que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón. Aunque tantas veces no llegamos a perdonar a pesar de esos buenos propósitos que tenemos, sin embargo, no vamos a detenernos en el camino de la imitación de Cristo al comprobar la dureza de nuestro corazón, porque perdonar es un don de Dios que puede cambiar un corazón de piedra en un corazón de carne. Utiliza incluso advertencias severas y aún castigos que permite, como escuchamos hoy en la lectura de Ezequiel. Este profeta recibe la indicación de predicar arrepentimiento a los hijos de Adán, a la casa de Israel que tantas veces se rebela contra Dios. Se le pide a Ezequiel que prepare sus pertenencias y salga de su casa a la vista de todos para abandonar su tierra y emigrar hacia lo desconocido. Así lo hace y recibe después este mensaje de Dios preguntándole qué le han dicho sus vecinos, naturalmente extrañados por su repentina decisión. Soy señal para vosotros. Lo que yo he hecho tendrán que hacerlo ellos. Irán cautivos al destierro. El príncipe que vive entre ellos se cargará al hombro el hatillo, abrirá un boquete en el muro para sacarlo, lo sacará en la oscuridad y se tapará la cara para que no lo reconozca. O sea que el mensaje anuncia el castigo a este pueblo elegido por su falta de lealtad a la alianza con Dios, empezando por los que tienen más fuerza y responsabilidad en gobernar la comunidad. Un aviso para todos, y más para quienes tienen algún tipo de poder político, legislativo, económico, educativo o artístico. Tarde o temprano todos tendremos que dar cuenta
a Dios por la repercusión de nuestras acciones en los demás. Y podemos configurar una sociedad y unas instituciones respetuosas de la dignidad y los derechos humanos, o que se materialice y embrutezca. En ese sentido, escuchamos también las palabras del Salmo. Tentaron al Dios Altísimo y se rebelaron, negándose a guardar sus preceptos, desertaron y traicionaron como sus padres, fallaron como un arco engañoso. No olvidéis las acciones de Dios. En lenguaje común podemos traducirlo con el conocido dicho, Dios perdona siempre. Los hombres a veces, pero la naturaleza nunca perdona. Bueno, no se puede ir contra las leyes de la naturaleza, contra las leyes morales necesarias para nuestra felicidad, ni mucho menos se puede ir contra Dios. Entonces, de esta manera, pidamos la gracia de saber perdonar. Tarde avanzaba en Cafarnaún y los discípulos estaban sentados junto a Jesús. Y mientras esta conversación ya discurría, Pedro interviene para soltar algo que le ronda por la cabeza, quizás por haber tenido algún roce con otro, ¿no? Y le dice al Señor hoy: Maestro, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano cuando peque contra mí? ¿Hasta 7? Bueno, según la interpretación de los doctores y los escribas de la ley, la obligación de perdonar obligaba hasta 3 veces. Pues Pedro, que va aprendiendo de Jesús, pues eleva el número hasta 7, mostrando como una generosidad. Pero el Señor responde diciendo que no hay límite. Mientras lo va mirando y los mira también con cariño, nos va abriendo horizontes de grandeza y nos dice: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, que leemos así en el Evangelio. Por ejemplo, en las persecuciones en el siglo III, el Papa Ponciano y el presbítero Hipólito, que celebramos hoy, ellos recibieron el martirio, aunque a veces estuvieron en desacuerdo entre sí y se enfrentaron duramente algún tiempo. Sin embargo, el destierro y el martirio los unió ante el Señor y fueron martirizados durante esa persecución de Máximo. Y ellos se perdonaron, y perdonaron a sus verdugos ofreciendo su vida por la iglesia. Porque las enseñanzas del Maestro nos enseñan que el perdón de las ofensas ha de ser una característica de los discípulos. En primer lugar, para dar ejemplo a todos y seguir el ejemplo de Jesús, de sintonizar con su corazón misericordioso. Conocemos por experiencia propia la dificultad de vivir esta enseñanza y perdonar de corazón desde el primer momento a quienes han tratado de hacernos un mal. Y con más frecuencia en los pequeños roces, esos roces a veces de la convivencia en familia, en los trabajos, entre amigos. Perdonar siempre en lo pequeño y en lo grande, sin resquemores ni resentimientos, sabiendo que Él perdonará siempre nuestras ofensas, tal como rezamos cada día en el Padre Nuestro. Y bien, cuando seguimos este ejemplo y este mandato de Jesús, encontramos paz. Y somos más felices porque no estamos hechos para poner barreras, sino para tender puentes, como nos ha repetido tantas veces el Papa Francisco. Oremos hoy. Sigamos meditando ahora este Evangelio y pidamos a la Santísima Virgen María que nos alcance la gracia que necesitamos para amar a todos y sobre todo a los más cercanos, con un cariño tal que sepa olvidar esas ofensas, esos roces, y les aprovechemos más bien para ser mejores y también para obtener así, de esta manera, el perdón de nuestro Señor Jesús, el perdón también de nuestros pecados. Sí, Jesús, quiero ser tu camino, un camino por donde vengas, un camino por donde enseñes, un camino por donde sirvas, un camino por donde salves, un camino por donde toques, un camino por donde abraces. Que sea yo, Señor, un camino para tus pasos. Amén. Y que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.